Mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder dirigirme a ustedes a través de este medio, compartiendo la enseñanza, hermanos, en este primer día de la semana. Vamos a tener, hermanos, una meditación en la palabra de nuestro Dios, que espero que nos ayude, hermanos, a mejorar nuestra vida espiritual y sobre todo darnos cuenta, hermanos, cómo está nuestro corazón delante de Dios. En esta ocasión, hermanos, estaré compartiendo una lectura para que el mensaje, hermanos, de este primer día de la semana esté basado en la palabra de Dios y no en ideas o pensamientos humanos, pensamientos míos, sino que sea la palabra de Dios, hermanos, la que nos hable, nos corrija, nos ayude a mejorar nuestra relación con Dios, hermanos, cada día. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien, que tengan el tiempo, hermanos, para dedicárselo a nuestro Dios, ya que Él ha tenido tiempo para dedicarnos a nosotros en cuidado, en amor, en brindarnos las cosas necesarias y darnos la oportunidad de poder servirle en este primer día de la semana. Vamos a dar inicio, hermanos, con una lectura, la cual vamos a encontrar en Santiago, en el capítulo número 1, verso 21 y verso 22. Yo sé que es una lectura que tal vez usted se sabe de memoria, pero quiero invitarlo a que me acompañe. La tienen en pantalla si gustan acompañarme. Dice Santiago 1, verso 21 al 22, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjense, hermanos, lo importante de la palabra de nuestro Dios, lo que escribe Santiago, el hermano del Señor, para nosotros como refiriéndose como Iglesia Universal, para que nosotros, hermanos, podamos recibir con mansedumbre la palabra del Señor, necesitamos, hermanos, deshacernos de toda inmundicia y toda abundancia de malicia que hay en nosotros, para que podamos escuchar, hermanos, el mensaje, para que podamos recibir la palabra implantada como una semilla. Como aquí Santiago está utilizando ese ejemplo, la palabra implantada, como esa semilla que va y se planta en la tierra, pero en este caso, hermanos, la palabra se va a sembrar en nuestro corazón. Porque dice que esa palabra implantada como una semilla en el corazón de nosotros puede salvar nuestras almas. No solamente, hermanos, no darnos salvación física, sino salvar nuestras almas eternamente. Pero dice, hermanos, no dudamos aquí de la eficacia de la palabra. No dudamos aquí del poder que tiene la palabra de Dios, la semilla que se va a poner en nuestros corazones. Dudamos de nuestra capacidad de desechar la inmundicia. Dudamos de nuestra capacidad de deshacernos de la abundancia de malicia. Y dudamos, hermanos, de nosotros, no de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cuando Santiago hace referencia a que la palabra de Dios, hermanos, es como una semilla, vamos a comparar, hermanos, a nosotros como receptores, como el corazón, que es como tierra fértil, hermanos, para recibir esa palabra implantada. Yo sé, hermanos, que en más de alguna ocasión ustedes han llevado a cabo la actividad de sembrar una planta, ya sea de fruto, solamente de ornato, pero necesitamos preparar la tierra. Necesitamos que esa tierra esté fértil para que cuando se haga el trasplante o se ponga la semilla en esa tierra, que la tierra ya esté preparada, tenga los nutrientes, tenga la fortaleza para poder que esa semilla muera, pero que a la vez viva, que a la vez, hermanos, de ese abra y pueda dar la plantita, pueda dar vida a la planta. Estamos hablando, hermanos, de que el corazón nuestro debe de morir al pecado. Y tenemos que ser, hermanos, como esa tierra fértil, capaz de que la palabra que ha llegado a nuestra vida, la palabra de Dios, pueda crecer en cada uno de nosotros. Estaremos comparando, hermanos, este tema, esta analogía de la cual nos habla Santiago con la parábola del sembrador. Veremos solamente algunos versículos, no estaremos viendo toda la parábola, porque nos va a ayudar mucho, hermanos, a comprender mejor cómo debe ser nuestro corazón, para que pueda llegar a ser como esa tierra fértil y podamos dar ese fruto que Dios está esperando en cada uno de nosotros.
Antes de dar inicio al tema, me gustaría invitarles a inclinar sus rostros y hacer una oración para que sea Dios el que nos guíe, hermanos. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias Padre bendito por amarnos. Gracias Señor por tener paciencia para con nosotros, por darnos oportunidad, Padre, de que todos procedamos al arrepentimiento. En este día, Padre bendito, acudimos a usted para suplicar, Señor, que nos perdone, para suplicar, Señor, de su ayuda y para pedir, Padre bendito, que usted prepare nuestra mente, nuestro corazón como una tierra fértil y podamos recibir, Padre bendito, esta palabra, la cual está escrita, Señor, para nosotros, y que podamos nosotros ser hacedores de esa palabra, Padre bendito. Bendiga a mis hermanos, bendiga a todas aquellas personas, Señor, que han de escuchar este mensaje, y permita, Padre, que este mensaje se pueda compartir, a que llegue a muchos oídos, Señor, donde las personas tienen necesidad de conocerle. Pedimos su bendición, Padre bendito, y damos gracias por todo a través del santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, el corazón que es como una tierra fértil. ¿Cuál es ese corazón? ¿Cómo es? Vamos a ver tres cosas. Ese corazón, hermanos, es el que oye y entiende. ¿Sí? La Escritura nos habla, hermanos, de que ese corazón oye y entiende. En Mateo capítulo 13, en el versículo 23, hablando Mateo, hermanos, acerca de esta parábola del sembrador que les dije que íbamos a estar comparando, dice el autor aquí, que es Mateo, mas el que fue sembrado en buena tierra. Fíjense, ya está hablando aquí Mateo solamente del que está sembrado en buena tierra. Es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué va a hacer? Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, yo sé que todos y cada uno de nosotros como cristianos queremos llevar fruto abundante para el Señor. Y lo ideal, hermanos, fuera que todos y cada uno de nosotros demos fruto al 100 por uno. Porque en realidad, hermanos, el trabajo en la viña del Señor es mucho, los obreros son pocos y necesitamos, hermanos, dar ese fruto abundante. Pero tenemos que analizar, hermanos, primero si estamos siendo esa buena tierra. Porque aquí ya Mateo nos está diciendo, el que fue sembrado en buena tierra, ya está siendo muy claro y muy específico. Por eso el tema, hermanos, se llama el corazón que es como una tierra fértil, el corazón que es como una buena tierra. Dice Mateo, el que fue sembrado en buena tierra. ¿Cuál es? Es el que oye y es el que entiende la palabra. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos oír la palabra. Y hermanos, aquí hay una realidad que muchas veces estamos en las reuniones y como que estamos oyendo, pero estamos distraídos, estamos pensando, hermanos, en otra cosa. Y no se vale. No se vale, hermanos, porque Dios hizo un gran sacrificio. Cristo, hermanos, hizo un gran sacrificio. Dios al enviar a su Hijo. Porque no es fácil, hermanos, desprenderse de algo tan preciado, de alguien tan preciado para que venga a morir por puros pecadores, quienes no merecemos nada. Cristo hizo un gran sacrificio. Al ser el ser humano más santo, más puro que ha pisado esta tierra, hermanos, entregar su vida por aquellos hermanos que estamos viviendo en delitos y pecados. No es posible, hermanos, es un gran sacrificio. Y nosotros, hermanos, al estar ya incorporados al cuerpo de Cristo, somos los que debemos brindar mayor realce a ese sacrificio, mostrar mayor reverencia, mostrar mayor gratitud. Y no podemos estar en la reunión, hermanos, distraídos o con nuestra mente en otro lugar. En la Escritura se habla, hermanos, de que este pueblo de labios me honra. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos. Ellos estaban físicamente ahí, pero en mente y en corazón no estaban entregados al Señor. Por eso dice Mateo, el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y es el que entiende. Les voy a poner un ejemplo. En Hechos capítulo 8, versículos 30 y 31. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Ese personaje que estamos hablando aquí, el etíope eunuco, que venía de Jerusalén, de adorar, dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare?
y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. De ahí en adelante, pues ya nos dice Lucas que la porción que iba leyendo este hombre, el etíope eunuco, era el profeta Isaías, refiriéndose acerca de Cristo. Y ya le pregunta, ¿de quién habla esto el profeta? ¿Lo habla de él mismo o lo habla de alguien más? Y ahí Pedro pues Felipe empieza a explicarle. Mira, lo que está refiriendo aquí el profeta es que va a venir un Salvador, va a venir un Mesías y va a entregar su vida en sacrificio. Ya vino y es Jesús. Ahora, si tú quieres tener esa vida eterna, oír la palabra y la entiendes, tú vas a ser bautizado. Versículos más adelante, hermanos, de esta hermosa lectura de Hechos capítulo 8, el hombre al ver el agua dice, Felipe, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué? Porque entendió. Estaba oyendo, le estaba leyendo y no comprendía. Tuvo necesidad de que Felipe le explicara. Pero una vez que este hombre entiende, no se frena, no detiene su corazón para que pueda ser un corazón de buena tierra, una tierra fértil, la cual recibe la palabra. Yo no sé qué fruto dio este hombre, pero necesitamos nosotros, hermanos, tener esa actitud. Va a haber cosas, hermanos, que la palabra de nuestro Dios nos va a confrontar con lo que somos, con los vicios, con las costumbres que nosotros tenemos. Pero necesitamos, hermanos, cambiar, dejar que muera el viejo yo y permitir que la semilla que ha sido implantada en nuestros corazones crezca en nosotros. Les voy a mostrar otro ejemplo. El Señor Jesucristo, hermanos, allá en Mateo 15, de los versículos 10 en adelante. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Fíjense qué hermoso es lo que estamos hablando, porque son las mismas palabras. El que oye y entiende lo que dice Mateo. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí es oíd y entended. Y fíjense la hermosa enseñanza que les va a decir. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Sabes que, dice el verso 13, pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y dice el verso 15, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? Pedro, hermanos, los apóstoles del Señor Jesucristo, no comprendían, oían, pero no entendían el propósito de la parábola que el Señor les estaba diciendo. Estaban criticando a los discípulos del Señor por no lavarse las manos. Dice, oye, los están comiendo, se están contaminando. Y dice, no es lo que come, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre. Dice, lo que entra a la boca va al vientre y más adelante va a ser desechado en la letrina. Pero lo que nosotros permitamos que llegue a la mente, que llegue al corazón, eso sí va a contaminar. Porque del corazón salen los homicidios, los hurtos y todas las demás cosas, hermanos, las perversidades. Entonces, estamos aún sin entendimiento. Por eso necesitamos mantener la pureza en nuestro corazón para que sea como una tierra fértil, hermanos. Y podamos nosotros dar fruto con la palabra que ha sido implantada en nuestros corazones. El Señor, hermanos, ya vino y plantó. Ahora necesitamos nosotros, hermanos, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra vida, oír con entendimiento. Y si algo nos está faltando, hermanos, es el entendimiento. Necesitamos nosotros, hermanos, como dijo Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pedirle a Dios. Y si seguimos así, hermanos, pedirle a algún hermano, alguna hermana que nos ayude a aprender. Necesitamos, hermanos, tener la comprensión clara de la palabra de Dios para poder crecer,
para poder venir a hacer ese corazón, hermanos, que es como una tierra fértil y dar el fruto que Dios está esperando de nosotros. Pero no solamente, hermanos, es el que oye y entiende, sino también, hermanos, el que oye la palabra y la recibe. Uno es oír y entender, pero también estamos hablando de oír la palabra y recibirla, porque la podemos oír, pero no atesorarla para nosotros. Podemos ver el error de los demás y decir, lo que está diciendo el hermano es para aquel, o al que está al lado, mira, y te hablan, pero no la recibimos nosotros. Y lo que nos va a escribir aquí Marcos, en el capítulo 4, en el verso 20, es refiriéndose a la parábola del sembrador. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Estamos hablando de la misma parábola, pero ahora Marcos nos está diciendo, es el que oye y la recibe. Y dice aquí, y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hermanos, si realmente queremos nosotros dar ese fruto para el Señor, necesitamos oír la palabra y recibirla, hermanos, como para nosotros. No pensar en mi esposa, no pensar en mi esposo, en mis hijos, no pensar en el hermano, no pensar en nadie. Pensar que este mensaje, hermanos, es para mí, atesorarlo para mí, aprender yo, que me redarguya a mí, que me corrija a mí en mi vida, para yo poder ser hacedor de esa palabra. En Juan, hermanos, vemos este ejemplo en el capítulo 12, en el verso 48, el Señor Jesucristo dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cuando nosotros, hermanos, no recibimos la palabra y nos quedamos, hermanos, como el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, aún sin entendimiento, vamos a ir por la vida creyendo que nuestro cristianismo está bien. Vamos a seguir, hermanos, con contaminación en el corazón. Pero cuando venga el día final, cuando venga el día de nuestro Señor Jesucristo y que nos llame a cuentas, que nos llame a juicio, Él nos va a decir, bueno, tú oíste el mensaje y no lo tomaste para ti. Pensaste en aquel, viste el pecado de todos, pero no viste la paja, la viga que traías en tu ojo. Así que, hermanos, cuando nosotros rechazamos la palabra, tenemos que nos juzgue. La palabra que el Señor nos ha hablado, ella nos juzgará. Así que, hermanos, el Señor dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras. Así que, hermanos, no es solamente oír, sino también es recibir, es atesorar para nosotros. ¿Y cómo vamos a lograr recibir, hermanos, esa palabra? Pues como dice Santiago en el verso 21, lo que leímos de versículo de inicio, o de texto base, como le quiera llamar, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. A ver, hermanos, tenemos que desechar toda inmundicia de nuestra vida. Tenemos que desechar toda la abundancia de malicia. Fíjense cómo dice aquí Santiago. En nuestra vida, hermanos, hay abundancia de malicia. Y si algo de la palabra de Dios no entra, muchas veces, hermanos, es por falta de entendimiento, pero muchas veces no. Es porque somos duros de corazón, porque no es nuestro corazón una tierra fértil, un terreno preparado para recibir la palabra implantada, como dice aquí Santiago. Por eso Marcos nos dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, en una tierra fértil. ¿Quiénes son? Los que oyen la palabra y la reciben. Así que, hermanos, la palabra implantada puede salvar nuestras almas. No dudamos de la palabra, dudamos de nuestra capacidad de deshacernos de toda la inmundicia y de desechar toda la abundancia de malicia que hay en nosotros. ¿Seremos capaces? La palabra, hermanos, puede limpiarnos si nosotros la recibimos y dejamos que la palabra more en nosotros, porque al final, hermanos, vamos a ser juzgados por esa palabra. Pero, hermanos, estamos hablando del corazón, que es como una tierra fértil, y es el que oye la palabra y la recibe. Pero también, hermanos, es aquel corazón que es el que retiene la palabra oída. No es solamente, hermanos, que ya escuché y ya entendí, ya escuché y ya recibí. Ahora voy a retener esa palabra que ya escuché. Y es lo que nos dice ahora Lucas.
en el capítulo 8, en el verso número 15, hablando de la misma parábola del sembrador, la palabra implantada en nuestros corazones, mas el que cayó en buena tierra, fíjense, ahora nos está diciendo Lucas, ya no es Mateo, ya no es Marcos, ahora es Lucas, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Así que, hermanos, queremos ser un corazón bueno, un corazón recto delante del Señor, un corazón que sea como una tierra fértil para su palabra, para dar fruto con perseverancia a lo largo de nuestra vida espiritual. Dice aquí, hermanos, que debemos de retener la palabra oída. Y aquí, hermanos, nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retened nada más lo bueno. Así que, hermanos, no lo que me conviene. Hay mucha diferencia. ¿Voy a retener lo que me conviene? Pues sí. Pero no, voy a retener lo bueno. Voy a retener de todo lo que yo escuche. De todo lo que... Voy a retener nada más lo bueno. Así que, hermanos, ese es el reto para nosotros. Pablo mencionó en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Así que, hermanos, estad firmes. Y les dice aquí de una manera bien clara, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, ¿de qué manera hemos nosotros aprendido la palabra de Dios? ¿Por nuestra propia lectura, por clases, por predicaciones? De la manera que sea, hermanos. Estad firmes, retened esa palabra oída, porque dice aquí Pablo, retened la doctrina que habéis aprendido. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando le envía al ángel a Juan, allá en Apocalipsis, le dice en el capítulo 3, en el verso 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. Lucas nos está diciendo, hermanos, que la parte que cayó en buena tierra, esa semilla que cayó en buena tierra, en un corazón de tierra fértil, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y son hermanos, son cristianos, son discípulos de Cristo que van a dar fruto con perseverancia, que van a abrigar la palabra de Dios a pesar de la adversidad, a pesar de la dificultad, a pesar de la oposición, a pesar de la crítica. Van a dar fruto perseverando, hermanos, reteniendo esa palabra oída. La invitación, hermanos, es a retener lo que tenemos, retener la palabra oída, para que nosotros podamos dar fruto, hermanos, y mostrar así que tenemos un corazón bueno, que tenemos un corazón recto, que tenemos, hermanos, un corazón que es como tierra fértil. Y hemos visto tres cosas, hermanos, respecto al corazón que es como tierra fértil. Hablamos, hermanos, primero lo que nos dice Mateo, es el que oye y entiende. Pero nos dice después Marcos, es el que oye la palabra y la recibe. Y luego nos dice Lucas, es el que retiene la palabra oída. Así que, hermanos, quiero concluir con lo siguiente. Lo que nos dice Mateo en el capítulo 13, en el verso 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual al 100, al 60 y cual al 30 por uno. Y el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Seremos capaces, hermanos? ¿Seremos capaces de tener ese corazón como buena tierra, como tierra fértil, hermanos? Santiago mencionó en el 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si no somos capaces de oír, como el Señor Jesucristo dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Si solamente somos oidores, hermanos, y no hacemos, nada más nos estamos engañando a nosotros mismos. Debemos nosotros, hermanos, preparar el corazón como una tierra fértil para recibir esa palabra. Y sea una palabra suave, una palabra blandita, una palabra de amor, o una palabra dura, una palabra de exhortación, una palabra de corrección, una palabra que nos redarguya, hermanos. Que nuestro corazón siempre esté preparado como una tierra fértil para recibir esa palabra que viene de parte de Dios para nuestra vida. Y que podamos, hermanos, también, como dice Santiago, ser hacedores
de esa palabra. No nos engañemos. Preparemos nuestro corazón, hermano, y convirtámonos en hacedores de la palabra. Gracias por su tiempo, por su atención. Que Dios los bendiga.